En la actualidad, en el mundo corren voces que aseguran se está planeando la llegada de un nuevo control global total. Un sistema que regiría a la humanidad entera, controlado por solo unos pocos. Muchos son quienes los llaman los Illuminati. Sin embargo, es posible que este sistema exista ya desde hace mucho tiempo y que ya esté controlando las vidas de cada uno de los seres humanos. El sistema económico capitalista. ¿Cómo es que fue establecida la manera en que usamos el dinero en el mundo? ¿Tenemos en realidad oro o su equivalente guardado en algún lugar? ¿O tan solo somos dueños de cifras en computadoras de los bancos, que solo respaldan que tenemos algo que en realidad nunca ha existido? ¿Será posible que el nuevo orden mundial haya iniciado ya hace tiempo? Muy buenas noches, bienvenidos una noche más aquí a Universos Desconocidos. Estamos totalmente en vivo, esperando sus llamadas. Ya vieron el tema que tenemos. Es un tema que vamos a ir tratando en pasos históricos, porque hay ciertos datos, hay ciertas anécdotas que son muy buenas de comentar, que para muchos de los que llaman teóricos disparates o que piensan que esto no tiene un fondo real, ciertos acontecimientos que se pueden unir, que se pueden pegar y nos puede dar un trazo hacia dónde va esta gran conspiración del dinero. Quiero saludar a nuestro amigo, colaborador Oscar Sierra. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un placer estar aquí otra vez y colaborando como solamente. Aquí estamos y tenemos un tema delicado, un tema que hay que tratarlo muy bien, de no dar datos, digamos, al aire. Hay que llevarlo bien. Que estén bien fundamentados. Bien fundamentados porque los tiene. Sí, exactamente. Esta historia, hay que seguir el dinero. Exacto. Hasta dónde llega al final, porque el dinero que uno recibe en su salario, que uno recibe y gasta, tiene un origen y tiene un final. Un final, exacto. Y siguiendo ese origen y final, se llegan a pocas personas. No llegan a muchas, se llegan a pocas personas. Sí, y eso ya no es un secreto, que digamos que los grandes banqueros, como los Rothschilds, son los que están manejando la banca mundial. Si hay familias, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Goldman, que están moviendo la banca digamos, de hace poco. Son alrededor de casi 4 o 5 generaciones. Exactamente. Que vienen ellos moviendo el dinero y ellos vienen haciendo un plan, el llamado plan del nuevo orden mundial. Exacto. Que empezó con la creación de la Reserva Federal, que es una banca privada en Estados Unidos, ¿no? La que emite el dinero y la que lo maneja. Exactamente. Muchos pensarían o todavía tendrían la idea de que es el gobierno de Estados Unidos el que crea el dinero y el que dice cuántos dólares hay en el mercado. No. Es un organismo privado. Exacto. Y de hecho los bancos como tales tienen la capacidad de aparecer y crear dinero. Incluso el gobierno norteamericano le paga intereses a esta gente, a la Reserva Federal, que es privada, ¿no? Pero o sea, de los impuestos que le cobra el pueblo. Exactamente. Eso lo vamos a explicar más adelantito un poquito. Pero antes esto tiene un suceso de cómo se crea la Reserva Federal. Exacto. Pero antes de que se crea la Reserva Federal, estas familias de banqueros tenían una oposición. Había gente muy importante, muy fuerte económicamente, que estaba en oposición de crear esto. Sí, incluso grandes millonarios, el hombre más rico del mundo en ese momento estaba en oposición. En 1912, por ahí, ¿no? Vamos a ver esta cápsula, que es muy interesante, que tal vez muchos no conocen esta historia, y regresamos a comentarla, don Oscar. Exacto. Titanic, la conspiración. En 1910, en la isla Jekyll, tenía lugar una reunión de 7 personas representando a los hombres más poderosos del momento: los Rockefeller, los Morgan y los Rothschild, todos nombres asociados en esta época a los Illuminati. La reunión tenía como meta los planes para fundar la Reserva Federal de los Estados Unidos, el lugar que serviría para concentrar la riqueza del mundo y usarla para su meta, la agenda del nuevo orden mundial. Pero había un pequeño detalle.
Un grupo de millonarios poderosos se oponían a la creación de esta institución por considerarla un peligro para los intereses de la nación. Así es como Benjamin Guggenheim, Isadore Strauss y John Jacob Astor, el hombre más rico del mundo en ese momento, fueron invitados de lujo en el viaje transatlántico del buque más imponente e indestructible de todos los tiempos, el Titanic. Todos sabemos cómo terminó esa historia, y la Reserva Federal fue instalada en diciembre de 1913, exactamente un año y 8 meses después del hundimiento del colosal Titanic. ¿Será posible que el Titanic haya sido un plan perfecto para eliminar a los poderosos que se oponían al nuevo orden mundial? Esa historia muy pocos la conocían. Exacto. De hecho, nos las presentaron. Si vuelven a ver la película de Titanic de James Cameron, la van a ver que se parecen a estas personas. Exacto. Y Astor era uno de los hombres más poderosos y el más millonario en esa época. El dueño del edificio en Palestine. Exactamente. Otras cosas. Ellos tres se oponían a la creación de la Reserva Federal, sabían lo que iba a suceder y sabían las intenciones, porque antes ya había existido un banco central en Estados Unidos. El presidente Jackson decide desactivar este banco central, salda la deuda de Estados Unidos, pero tiempo después vienen estos sucesos, vienen la corrupción, ellos ponen, los Rothschild, los Rockefeller, ponen un presidente, de hecho, ellos lo ponen con su dinero y crean la Reserva Federal. Sí, y lo curioso es que la crean justamente un año después de que se hunde el Titanic, en 1913. Sí, exactamente. O sea, ya no teníamos oposición, porque incluso, aparte de estos 3 señores que murieron también una gran cantidad de industriales menores, ¿no? Pero que tenían poder, estaban también contra la creación de una reserva federal privada. De hecho, no sé, creo que sí tenemos la foto. Quiero que veamos, porque el Titanic tenía un barco gemelo. Ah, sí, sí. El Olympia. El Olympia, sí. El Titanic y el Olympia fueron 2 barcos que fueron construidos exactamente igual, tenían detalles muy pocos, mínimos detalles que los diferenciaban, muy pocos. La diferencia es que el Titanic era un barco de lujo, muy bien construido. Exacto. Y el Olympia era un barco de bajo coste. Exacto. Este es el Olympia, pueden ver. Incluso que dicen que el metal del Olympia era un poco más débil que el del Exactamente, Titanic, era más débil. acero. Y lo que se comenta es que estos barcos fueron cambiados. El que se hundió fue el Olympia y el que se quedó fue el Titanic. Sí. Y otro dato todavía más curioso de esto es que la compañía que se encarga de construir el Titanic Que era propiedad de Morgan. fue comprada unos años antes de que construyera el Titanic por la familia Morgan. Sí, exacto. Y ellos fueron los encargados de construir el Titanic. Y de hecho Morgan, obviamente por ser uno de los empresarios que construyó el Titanic, estaba incluido en la lista de invitados especiales para dar el viaje del Titanic, y él no asistió. Adujo de que faltando poco para embarcarse, dijo que tenía un problema de salud, que se sentía mal de salud y no subió a bordo. Ahí podemos ver la imagen, son idénticos. De hecho, lo único que diferenciaba eran algunos detalles interiores y una parte en la cubierta, Sí. que el Titanic tenía una pequeña diferencia al Olympia. De ahí fueran totalmente barcos gemelos. Y esto lo vi, esto a mí me suena muy parecido, el provocar un autotentado, el librarse de testigos, con algo que nosotros ya vimos, y vimos apenas. Incluso la investigación que se hizo cuando ahora que hallaron el Titanic en el fondo del mar hace reciente, ¿no? Se encontró de que el tal argumento de que fue un iceberg el que rompió el Titanic, no se encontraron las pruebas, se encontraron hubo como explosiones. Parece que fue hundido con explosiones. De hecho, algunos de los sobrevivientes eso comentaban, que habían visto luces y que habían escuchado detonaciones. Exacto. Y eso a mí me suena, y más adelante lo vamos a ver, porque a mí me trae una historia un poco parecida por ahí del 9/11. Me suena un poco parecida por las mismas personas. Quiero recordarles que estamos en vivo a través del Facebook. Nos pueden escribir Universos Desconocidos TV. Este es un tema que vale la pena que nos opinen. Queremos leer lo que piensan sobre esto, estas conspiraciones, sobre estas teorías, qué tan real creen que son, porque para mí de todas las conspiraciones, creo es de las que más hay que seguir, porque realmente involucra el destino del mundo. Exactamente, incluso porque se cometieron
crímenes, digamos, se puede decir magnicidios, ¿no? En el sentido, el paralelismo es exacto entre el Titanic y las Torres Gemelas, porque también en las Torres Gemelas se escucharon detonaciones y hay el video donde se ve cómo se van explotando los pisos y cómo los edificios se caen. Eso vamos a ver más adelantito. Sí. Eso vamos a ver más adelantito, vamos a hacer un programa especial de eso. Ahorita quiero que vayan a un video, don Oscar, porque todo esto tiene algo en común. Todo esto tiene un factor en común y es el oro. Ajá. Es el oro. Creo que vamos a hacer esta cápsula y vamos a seguir comentando qué está detrás del oro. Vamos a verlo. En 1913 fue creada la Reserva Federal, el lugar donde fue colocado todo el oro de los Estados Unidos, controlada por las familias de banqueros más poderosas después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así, se obtuvieron los botines de guerra del oro nazi. Asimismo, como la mayoría de reservas de oro mundiales, pasaron a formar parte de esta Reserva Federal. 27 años después, Nixon convierte al dólar estadounidense en la moneda que regirá al mundo, dejando a un lado el oro. En 1974 empezaron los rumores de que el Fort Knox, donde se guardaba todo el oro, estaba realmente vacío y que la familia Rockefeller había trasladado todo el oro a sus bóvedas en Londres. El presidente Reagan solicitó una investigación. El reporte dice que Estados Unidos ya no posee el oro y ahora el poco que existe pertenece a la Reserva Federal. Finalmente, en 2009, en el mes de octubre, China recibe un cargamento de más de 5.600 barras de oro. Pero la sorpresa es descubrir que estas eran falsas. En realidad, se trata de barras de tuxteno, forradas con oro. Otro dato a tomar en cuenta es que durante la administración Clinton se mandó a producir 640,000 de estas barras de tuxteno y mandadas a Fort Knox, concretando así el robo más grande de la historia. Dejando más preguntas que respuestas, la más grande de todas es dónde se encuentra todo el oro que robaron y también cuál será su utilización final. Todos estos movimientos que han realizado es para hacerse el oro del mundo. Exacto. Empieza con la Reserva Federal. Exacto. Una vez que hacen la Reserva Federal, en la Segunda y Tercera Guerra Mundial, la Primera y Segunda, ellos acaparan el oro del mundo, volviendo el dólar la moneda mundial. Exacto. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es una teoría conspirativa que afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, colectivista, burocrático y controlado por sectores elitistas a nivel mundial. El primer uso de esta expresión aparece en el documento de los 14 puntos del presidente de los Estados Unidos, Wilson, que hace un llamado después de la Primera Guerra Mundial para la creación de la Liga de las Naciones, antecesora de la organización. La frase se usó con cierta reserva al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se describían los planes para la creación de las Naciones Unidas y los acuerdos de Bretton Woods. El uso más amplio y reciente de esta expresión se origina sobre todo con el final de la Guerra Fría, con los presidentes Mikhail Gorbachev y George W. Bush. En una referencia a las hostilidades en Irak y Kuwait, la revista Time, del 28 de enero de 1991, expresó: mientras caían las bombas y se disparaban los misiles, las esperanzas de un nuevo orden mundial se dieron lugar al desorden común. Han sido en diferentes épocas y momentos históricos de la humanidad cuando se ha utilizado esta frase con frecuencia. La alianza de Europa y Norteamérica nos muestra un avance de lo que se quiere conseguir con este nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial ya tiene bastante, como lo vimos en la cápsula, que se ha utilizado. Exacto. Y de hecho de los últimos que la utilizó con más frecuencia fue los George Bush padre e hijo. De hecho hasta Obama lo ha utilizado últimamente. Se utiliza mucho, digamos, en el círculo del grupo de Bilderberg.
se utiliza mucho. Y está en el billete de dólar. Y de hecho, técnicamente existe. Y técnicamente existe con las Naciones Unidas. Exacto. Es un comité, digamos, que rige de cierta manera un gobierno que supervisa a las demás naciones. Y curiosamente, las Naciones Unidas, después de varios intentos que se había intentado formar un Como comité, la Liga de Naciones. la Liga de las Naciones, se logra formar bajo el auspicio de los Rockefeller. Ellos dan el terreno y aportan dinero para la construcción del edificio de las Naciones Unidas. Pero lo interesante es que la ONU no cumple con la función exactamente con lo que se dijo, porque supervisa a unos países, pero a otros no. Digamos, mandan inspectores de armas de la ONU a Irán o a Siria, pero no los mandan a Israel, que tiene cabezas nucleares y todo esto. Y Estados Unidos, ¿no? De hecho, sabemos que Estados Unidos es el país que más armas nucleares ha probado en el mundo. Sí, y armas químicas y de todo tipo, ¿no? Exactamente. Y de hecho... Y las han utilizado contra la población civil, ¿no? Totalmente. De hecho, los únicos que han utilizado armas nucleares contra la población civil son Estados Unidos. Exacto. Son los únicos. En 2 ciudades completas. Y aparte es también muy curioso cómo en la lista de Forbes, ahorita hablando de las familias, de estas familias poderosas, los Rothschild, los Rockefeller, simplemente nunca aparecen. Siempre te muestran a los ricos mediáticos, a los ricos manipulados, pero los que son de familias, estas familias, la monarquía, que tampoco jamás aparece, siempre se mantienen abajo, ocultos, en ese nivel, justamente... Detrás de bambalinas. Detrás de bambalinas. Siempre hay alguien que muestra la cara a favor de ellos. Sí, siempre sale Bill Gates, salen los grandes actores que ganan millones, pero comparado con ellos, pues nada. Nunca se comenta nada de ellos, y eso es a mí una de las cosas que siempre me ha ahí medio trabajado en la cabeza, el por qué siempre, bueno, sabemos el por qué hay muchos medios, sobre todo en Estados Unidos, alrededor del 90% de los medios en Estados Unidos son controlados por muy pocas personas. 4 corporaciones controlan el 90% de los medios en Estados Unidos. Exacto. Impresos y televisivos. Radio. Sí. Entonces ahí nos podríamos explicar un poquito el por qué esto no se lleva más, ¿no? Exacto. Otra cosa que queremos unir un poquito en este programa es separar un poquito el mito y la realidad, porque en todo esto ya estamos viendo hechos que han sucedido, que se pueden probar. La creación de la Reserva Federal, si uno se pone a investigar y mete Reserva Federal, Fondo Internacional Bancario, puede saber quién la fundó y quién está de todos ellos. Incluso organismos como la Trilateral, que también sirven a estos intereses, ¿no? Exactamente. Que están, se pueden conseguir en internet en cualquier lado. El único grupo de todos ellos que no se sabe quiénes se reúnen y no hay información de ello es el Grupo Bilderberg. Es el único. Pero bueno, se reúnen una vez por año, pero no se sabe quiénes. En lugares secretos. No se sabe quiénes. Se sabe que es monarquía, sabe que son empresarios y sabe que son banqueros. Pero quiénes son realmente, nombres específicos, no se sabe. Algunos investigadores han sacado listas de personas, pero sí, como todos en general, no. Y quiero que vayamos a ver este video, porque este video nos explica un poco cómo se genera el mito de los Illuminatis. El mito, digamos, que ellos están controlando todo. Entonces, quiero que analicemos todo, porque hay mitos, hay leyendas, hay verdades y hay un poco de todo. Vamos a ver este video y seguimos platicando. Exacto. Los protocolos de los sabios de Sion. Poco se sabe de los orígenes de los protocolos de los sabios de Sion. Este fue un libro publicado por primera vez en 1902 en la Rusia zarista. Un texto antisemita que supuestamente era la transcripción de unas reuniones de judíos poderosos, los sabios de Sion, donde elaborarían sus planes de dominación mundial. Este documento ha dado origen a diversas situaciones, una de ellas el origen de los Illuminati y su agenda del nuevo orden mundial. Estos hubieran pasado a la historia sin importancia de no haber sido por Henry Ford. Él usó su influencia y poder para propagar estos y muchos otros textos de carácter racista y antisemita. Textos que propagaron las ideas de que un grupo de judíos poderosos tenían planes de conquistar al mundo. Estas publicaciones fueron inspiración y devoción de Adolfo Hitler, quien inclusive tenía como héroe al empresario automotriz, cargando siempre con él una foto de Henry Ford.
El poder de estos textos sobre el Führer fueron definitivos para la creación del nazismo, y todos conocemos el final de esa historia. Esta cápsula que acabamos de ver, a mí, una vez que lo conocí, me llamó mucho la atención que hay muchos empresarios, pero uno que salta ahí a la vista es Henry Ford. Sí. Y él fue un antisemita declarado, de hecho él de su dinero propagó estos mitos de los sabios de Sion, libro o escrito que fue usado como bandera en contra del pueblo judío. Exacto. Incluso se dice que Henry Ford, a cada persona que compraba un carro, le regalaba una copia. De hecho, se dice que Hitler en su escritorio tenía una foto de Henry Ford y que mutuamente tuvieron reuniones, entre ellos, se admiraban mutuamente. Y esto es parte de la conspiración, porque también durante la Segunda Guerra Mundial hubo apoyo de ambos bandos y sacaron ventaja a los banqueros ahí. Exacto, apoyaban los dos bandos, lógicamente. Y empresarios que financiaban a Hitler. Y el por qué Estados Unidos se metió en esa guerra, había un botín gigante de oro ahí. Exacto. Un botín gigante de oro. De todo el oro que tenía Alemania. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el país que se quedó con todo el oro que había acumulado durante años Alemania fue Estados Unidos. Exacto. Estados Unidos que no cayó en las manos de Estados Unidos. Sabemos en qué manos cayó. Exacto, los que manejaban la Reserva Federal, sí. Y algo muy parecido sucedió, o está la teoría de que sucedió, en los ataques del 9/11. En los ataques del 9/11, que todo el mundo conocemos, sucedieron ciertas cosas raras. Sucedía que atacaban uno de los centros económicos neurálgicos del país. También atacaban, o se cayó el edificio 7, que era el edificio de la CIA, del FBI, que no tenía nada que ver, ni siquiera estaba cerca. Fue un edificio que se cayó casi como si se hubiera desmayado. Sin que le hubiera tocado ningún avión, o sea, y se cayeron unos pisos de ese edificio. Se cayó con la misma precisión que se cayó. A 200 metros de donde fue el ataque. Sí. Pero también se comenta que debajo del edificio 6, muy cerca de esos, había una bóveda. Exacto. Una bóveda donde también se guardaba oro. Oro que después de los ataques desapareció. Sí. Eso no se encontró jamás. En esas bóvedas que había debajo del World Trade Center. Exacto. Una vez más sucede esto. Quiero que vayamos a ver este video que estamos preparando, porque estamos preparando realmente un programa especial totalmente con lo que es la conspiración del 9/11. Va a ser un programa muy bueno. Este es un adelanto. Vamos a verlo. Una de las teorías de conspiración más documentadas es la del atentado terrorista contra los Estados Unidos en el World Trade Center en Nueva York en el año 2001. Quienes sostienen la teoría de que se trató de un autoatentado para justificar la invasión en Irak presentan decenas de pruebas que intentan demostrar que efectivamente se trató de algo planeado desde adentro. Una de ellas es la manera en que colapsaron los 3 edificios de ese ataque, las Torres Gemelas y el edificio 7 del World Trade Center. Según los mismos arquitectos e ingenieros que las construyeron, más de 3 impactos de avión directo a su estructura. No ha existido en el mundo ningún caso en el que por causa del fuego la estructura de un rascacielos se debilite hasta derrumbarse. Las fotografías de la zona cero muestran cortes diagonales perfectos en las vigas de acero de su estructura, tal y como se hacen las demoliciones controladas de edificios. Además de que fueron encontrados rastros de nanotermita, que es el químico incendiario que se utiliza para derretir el acero en demoliciones provocadas. Una de las evidencias más sólidas es la inexplicable caída del edificio 7, un edificio que se encontraba a unos 200 metros de las Torres Gemelas y que no fue golpeado por ningún avión. En las fotografías y videos se puede apreciar que solo había un aparente incendio en 3 pisos en su interior. Sin embargo, este edificio de 47 pisos se derrumbó hasta el polvo apenas unas horas después de que colapsaran las torres. El derrumbe
que cuenta con todas las características de una demolición controlada, se llevó a cabo en 6.5 segundos, que es el tiempo que normalmente tardaría habiéndolo provocado intencionalmente con explosivos. En el reporte de la comisión del 9/11, el edificio 7 ni siquiera es mencionado. Todo se vuelve aún más intrigante cuando conocemos el contenido de dicho edificio. Oficinas y documentos de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, así como el Departamento de Operación en Emergencias de Nueva York. Estos eran resguardados ahí. Además, en el sótano del World Trade Center se encontraba una bóveda de lingotes de oro de la Reserva Nacional. Este es un tema muy interesante y estamos preparando, recopilando información, investigaciones, uniendo cabos sueltos, porque queremos un programa donde realmente podamos seguir manejando esa línea que tenemos y presentar algo realmente con cosas que no se han visto antes. Incluso hay 400 arquitectos en Estados Unidos que están haciendo la denuncia por la verdad del 11S. Exactamente. Y 400 arquitectos que han hecho análisis de cómo estas torres, y era imposible que se cayeran por el impacto de un avión, o sea, porque estaban construidas. No, son monumentales, de hecho. Sí, para soportar, sí, enorme. Les recuerdo que estamos en vivo, Universos Desconocidos TV, para que nos manden sus comentarios, de una vez nos vayan mandando sus opiniones, sus dudas, para ir buscando aquí en el Facebook sus comentarios para armar este programa del 9/11. Yo solo quiero dejarles un comentario más con respecto a estos ataques. En la historia de la humanidad, de los edificios, de los rascacielos, de las construcciones, solo ha habido 3 edificios en la historia que se han derruido totalmente por causa de incendio. Sí. Los 3 del 9/11. Sí. Nada más. Sí, porque demás edificios incluso... Ha habido edificios que han ardido durante 24 horas, durante 3 días. Exacto. Y han seguido en pie. En pie, exactamente. Eso lo vamos a dejar. Vamos a dejar este tema ahí. Estamos en vivo, Universos Desconocidos TV. Vamos a un corte. Regresamos. Top 10. Los 10 espías más famosos. 10. Klaus Foch, capturado en 1950. Espía británico que dio a la URSS información acerca de la bomba atómica. 9. Jonathan Pollard, capturado en 1985. Trabajando para la NIS en Maryland, vendió información clasificada a Israel. 8. Los Rosenbergs, ejecutados en 1953. Comunistas americanos que fueron los primeros ciudadanos estadounidenses en ser ejecutados por conspiración y espionaje. 7. Robert Hansen, capturado en 2001, dio información clasificada a Rusia, descrito como el peor desastre de inteligencia en la historia de los Estados Unidos. 6. Richard Sorge, ejecutado en 1944. Agente ruso conocido como el espía de Stalin, estuvo como periodista en Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. 5. Sidney Riley, ejecutado en 1925. El llamado As de los Espías fue la inspiración para el emblemático James Bond. Nacido en Rusia, dijo haber espiado para 4 países distintos. 4. Los 5 de Cambridge desertaron en 1950. Círculo de espías británicos que vendieron secretos a los soviéticos antes y durante la Guerra Fría. 3. Anna Chapman, capturada en 2010, ciudadana americana que estaba de encubierto como miembro de un círculo de espías rusos. 2. Aldrich Ames, capturado en 1994, exoficial de la CIA que vendió a Rusia los nombres de los espías americanos en activo. 1. Mata Hari, ejecutada en 1917. Bailarina exótica holandesa, fue capturada por espionaje por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a cambiar un poquito de tema para esta información que vamos a presentar ahorita, que a mí me sigue llamando la atención y quisimos darle su espacio también. Son unos meteoritos. Sí, que están cayendo, parece que muy seguido últimamente. Últimamente, en últimos 2 años se han visto muy seguido. De hecho, afortunadamente se han visto videos muy impactantes.
como el de Rusia, que fue bastante... Mucha gente lo pudo filmar. ¿no? Mucha gente los pudo filmar. De hecho, se filmaron en cámaras de seguridad, filmaron en coches, se filmaron por todos lados. Sí. Y no hace mucho, el 21 del mes pasado, septiembre, se filmaron otro en Greenwood. De hecho, tenemos los videos, quiero que los empecemos a ver para empezarlos a comentar. Es un resplandor que parece que se ilumina prácticamente el cielo. Este lo podemos ver. Estos son los de Greenwood. De hecho, podemos ver el video. Uf, sí. O sea, es impresionante. Sí. Es realmente impresionante. Y estos meteoritos no son de una dimensión gigante. Bueno, cuando un meteorito alcanza un tamaño como ese que cayó en Rusia, que medía como unos 15 metros, no tanto por el tamaño, sino por la onda de choque que produce al caer, porque viene a una velocidad supersónica. Exacto. Y al rozar con la atmósfera se encienden. Entonces la onda de choque, sin haber caído en un lugar, puede, como pasó en Rusia, que derribó ventanas, rompió vidrios y todo eso. Hubo heridos, de hecho, en sí. esa onda de Sí. expansión. Entonces, ¿no? ahora un meteorito de estos de 15 metros, si fuera uno, hay muchos que rozan a la Tierra, que pasan muy cerca, que miden 500 metros, que costarían un Sí, cataclismo. de hecho, para ya un daño bastante severo se necesita uno del tamaño de un bus. De un bus, sí, exactamente. Produciría, digamos, si cae en una ciudad como San José, Dios nos ampare, podía producir un cráter y podía incluso destruir gran parte de la ciudad. Exactamente, no necesita un gran tamaño, el tamaño de un bus para arriba, ya para causar un gran daño. Tenemos otro video donde vamos a seguir viendo. Este es a través de un auto de policía, una cámara de policía, donde podemos ver el resplandor que produce. De hecho, es bastante impactante y me llama mucho la atención el poder o la fuerza que tienen, y me llama mucho la atención el cómo no es advertida la población de esto, ¿no? Sí, el asunto con los meteoritos es que como son tan pequeños, no se pueden detectar ya cuando están encima. Los que son pequeños, ¿no? Porque tienen cierto tamaño, sí se pueden ver a cierta distancia. Pero incluso aunque se detecten, no hay forma de detenerlos. No hay forma de detenerlos, pero sí hay forma de evitar, digamos, lo que pasó en Rusia, ¿no? Que hubo heridos hasta cierto punto. Exacto. ¿No? O sea, sí me sigue sorprendiendo, digamos, la debilidad que aún seguimos siendo como raza. Exactamente, sí. En Estados Unidos hay un cráter bastante grande que se llama el Meteoro, incluso es un lugar turístico, que el cuerpo que produjo ese cráter, que mide unos 200, 300 metros, era del tamaño de un autobús. Unos 100 metros más o menos, 50 metros medía, un poco más grande que un autobús. Pero es un cráter enorme. Vale que fue en el desierto, o sea, sí. Cayó en el desierto creo que de Arizona. Es un lugar turístico. Y de eso han encontrado una serie de cráteres en todo el mundo. La Tierra ha sido bombardeada durante toda su historia. Ha encontrado lagos perfectamente circulares que son de origen meteórico. En Argentina hallaron el famoso meteoro del meteorito del Chaco, que fue enorme, produjo también un gran impacto. Lógicamente cayó en los tiempos antes de la historia conocida. Que tuvimos un registro como tal. De hecho, bastante historia de la Tierra como tal se forjó a base de impactos. De impactos de meteoritos, sí. Y esto es, digamos, lo trajimos a colación porque se están evidenciando últimamente varios de estos. Y de hecho, en programas futuros que vamos a seguir tratando este tema, vamos a tener expertos de las universidades de acá que nos vayan a explicar un poquito más, un poco más, sí. De dónde vienen, por qué están pasando, si es algún tipo de cuerpo celeste que se desintegró o nos están llegando estos residuos de algún otro lugar. Existe una zona del cinturón de asteroides que está entre las órbitas de Marte y Júpiter, que supuestamente están ahí estables, un grupo de asteroides. Pero hay otros que se escapan por la fuerza de gravitación de los planetas y le llaman rozadores porque pasan muy cerca de la Tierra todo el tiempo. La Tierra incluso se mueve especialmente, se puede decir, dentro de una balacera. Y es una suerte que no nos impacta. Sí, la mayoría no causan, digamos, daño total, pero sí sería interesante tener cierta opinión de cómo se monitorean, cómo se están estudiando, qué daño puede causar realmente los diversos tamaños de estas piedras. Sí, hay astrónomos dedicados a esto, incluso este señor Shoemaker, el que encontró Shoemaker, el cometa, que ya murió, este señor, en un accidente de tránsito en Australia. Él estaba dedicado a investigar todas estas... Existe una policía del cielo en ese sentido. Sí. Desde que se encontró el primer asteroide, que fue Ceres, se ha dedicado un grupo de astrónomos a estar vigilando día y noche. Bueno, día y noche en el sentido de que los que están de día dan la vuelta, vigilando de que no hayan asteroides que nos golpeen. Pero sin embargo estamos expuestos. Hay dos películas que han tocado este tema. Una se llama Impacto Profundo y una que hicieron en los años 80 con Sean Connery y con
no, perdón, con Henry Fonda y con Natalie Wood, que se llamaba Meteoro, donde se habla de que los rusos y los norteamericanos se unen sus esfuerzos para evitar para apuntar sus misiles espaciales hacia un asteroide que venga a impactarnos, ¿no? Se ha hablado de este proyecto, de poder unir esfuerzos, pero parece que nunca ha habido voluntad política, o no sé, de que las potencias se unan para apuntar los misiles, aunque eso tampoco detendría el meteoro, lo desintegra y los pedazos siguen avanzando. Pero bueno, están buscando formas de desviar a un meteorito en caso de que nos amenazara. Un meteorito, claro, de gran tamaño, ¿no? Claro. Sí. Este tema lo vamos a seguir más adelante. Quiero dar las gracias a don Oscar por estar con nosotros esta noche. Siempre un placer estar acá, Luis. Vamos a estar preparando el programa del 9/11 de las Torres Gemelas, de los atentados de Boston también. Creo que es un programa que va a llevar trabajo, que va a llevar mucha investigación, pero creo que vale la pena informar y comentar todas las cosas sueltas, todas las incoherencias que existen en ese... Y con información bien respaldada, porque de hecho hay muchos investigadores que se han dedicado a tratar de llegar al fondo de estos cabos sueltos que han pasado, que quedaron con el 9/11. Que son demasiados. Son demasiados, como el tal impacto del avión en el Pentágono, que nunca vimos ni una rueda del avión. Sí, nunca se ve el avión, nunca se ve nada. Estamos en vivo, Universos Desconocidos TV. Sigan mandando sus comentarios, sus saludos. Despido a don Oscar y estamos para el próximo programa. Vamos a un corte. Seguimos aquí en Universos Desconocidos y doy la bienvenida a nuestro amigo Holman Trujillo. Holman. Buenas noches, muchas gracias Chuck aquí por estar con ustedes y también a la audiencia que nos está viendo allí en su casita descansando un día como hoy, con lluvias. Con lluvias, buen momento para ver un poco de Universos Desconocidos. De Universos Desconocidos. Vamos a una llamada. Creo que ha gustado bastante este formato de llamadas, de preguntarnos, de contarnos las historias. Creo que mucha gente se siente identificada con ciertos sucesos y a veces es importante como comentarlos porque a veces lo que la gente que necesita es eso, ¿no? Escuchar, ¿no? Explicarlos, solucionarlos, darle una solución. Realmente todo lo desconocido nos causa temor, o sea, el hombre no temería nada si todo lo pudiese ver, ¿verdad? O entender, ¿no? O entender, pero cuando no entiende y no ve, simplemente hay como el gran enigma y el gran enigma te crea temores, ¿verdad? Y los temores, lo mejor para hacerlo es entenderlos para erradicarlos, ¿verdad? Exactamente. No sé si ya tenemos la llamada. Bueno. ¿Aló? Bueno, ¿cómo te llamas, amiga? Vivian Garro. Vivian Garro, ¿cómo estás? Saludos. Saludos a ustedes también. Gracias por dejarme hablar con ustedes. No, el placer es de nosotros. Vivian, cuéntanos un poquito de qué dudas tienes o tu historia, por favor. Bueno, a nosotros aquí en la familia es prácticamente a todos los que nos pasa. Desde hace mucho tiempo. Hace un tiempo para acá ha sido más frecuente el estar viendo sombras, niños corriendo o que lo llaman a uno, le tocan la puerta, lo llaman a uno. Y lo que más me impresiona es también ver a mi sobrino que tiene 2 años, que él se acerca por el lado donde está la lavadora de la casa de él a hablar con un niño. Entonces no sé qué puede pasar con eso, si estará mal. Y aparte de eso también ha habido que a mis primos, a uno les ha caído el parlante de la computadora así como en el aire, volando y pegándole en la cara. Y a otros sí fue muy fuerte, que fue que lo levantaron, una sombra negra, y cuando lo lograron agarrar para bajarlo, él salió aruñado, gritando. Entonces no sé qué sucederá con eso, si eso será malo, si es que necesitan algo o quieren hablar. No sé cómo ayudarles. Holman, ¿por qué es tan común que se vean niños y por qué los niños normalmente ven este tipo de sucesos? Bien, primero tenemos que entender que en el plano inmediato, ¿verdad? El plano astral, hay cualquier cantidad de criaturas, buenas, malas, ya lo he explicado antes, y de esas criaturas, pues a veces, siempre hay, o sea, voy a explicar, siempre hay. El tema es que hay lugares que son portales o puertas por donde ellos pueden pasar de ese plano etérico a este plano físico.
Algunas veces le he explicado a algunas personas que para solucionar ese tipo de problemas, porque a veces en la noche los molestan y que mire que es que en la noche tengo una visita, que en la noche me pasa esto, les recomiendo dormir o tapar los espejos durante la noche para que duerman, porque los espejos reflejan la energía astral y se convierten en un portal de entrada hacia eso. Otros portales se forman naturalmente porque fueron el altar indígena de alguna época, porque fue un lugar de ofrendas, rituales, porque entonces queda la puerta abierta, ¿verdad? Cuando llegan las invasiones españolas con su Inquisición y sus dogmas, matan a los indígenas, a los chamanes, a los sacerdotes y no les dio un tiempo o un momento de cerrar ese portal, como un hombre de esas ciencias normalmente lo cerraría. Entonces, Costa Rica y América Latina está llena de portales etéricos, energéticos, y en cuenta donde hay chamanes, donde hubo cultura indígena, ritual. Y ya lo habíamos comentado que de hecho muchos cementerios son enterrados con ciertos rituales y muchas veces, obviamente, el hombre moderno llegó y quitó y excavó y vámonos, ¿no? Y abrió portales. Vivian, una pregunta, la sombra que ven de los niños y la sombra, la oscura o los niños que ven, ¿los pueden describir? ¿Les han comentado cómo son? Bueno, mi mamá la que ha visto en la casa una sombra de un niño blanco, bajito, se puede decir como unos 4 años, sin rostro. Él cruza de un cuarto al otro corriendo. Lo que tal vez ha hecho de más es como de levantarle la luz a mi mamá o tocarle la espalda y ya nada más. Y mi sobrino lo que ha visto es, o con lo que habla, parece que es un amigo, pero no se ha visto qué es, pero él dice que es feo. Ok, básicamente, creo y casi estoy seguro que tu casa está ubicada, Vivian, sobre un portal energético del que venimos hablando. Se vuelve la entrada de cualquier entidad, blanca, negra, ofensiva, inofensiva, cualquier tipo de entidad. En los otros planos, para que entendamos un poco esto, hay de todo. Hay seres de luz, como ángeles, seres sagrados, pero ellos están vibrando desde una dimensión más espiritual. Y también hay demonios que están vibrando desde una dimensión mucho más densa. También hay desencarnados, gente que murió, ¿verdad? Y que de alguna forma no van hacia la luz del Padre, sino que se quedan vagando por apegos hacia este plano. También hay elementales, que son los que guardan o cuidan la naturaleza. Toda planta, toda piedra, todo elemento de la naturaleza natural tiene un ánima o una figurita que lo cuida. Entonces, donde vemos duendes, los amiguitos imaginarios de los niños, que son los que los niños hablan con ellos, pero realmente son amiguitos imaginarios. No son imaginarios, nos lo imaginamos nosotros, ellos no se imaginan, ellos lo ven. Lo ven como tal, ¿no? Y hablan con ellos, se vuelven amiguitos, los cuidan y los protegen, que son el elemental de una planta, el elemental de algún animalito. Hay elementales, o sea, el plano etérico está plagado de seres. Hay otras dimensiones donde hay hadas, otras donde hay ondinas, donde hay silfos, donde hay un montón de criaturas. Y la idea es como tratar de cerrar los círculos, ¿no? Cerrar la puerta, es que ahí hay una puerta. Si ha pasado, si han visto un niño caminando, eso es un niño desencarnado, ¿saben? Porque también la figura de un niño se parece mucho a la de un elemental. O sea, los elementales son figuras pequeñitas que tienen forma así como de gnomitos, que algunas veces han dibujado. Bueno, por ejemplo, Vivian, que hablara con su hijo. ¿Sí me escuchas, Vivian, todavía? Sí. Que hablaras mucho con él, que te comentara qué es lo que ve, qué es lo que siente. No sé si él te ha comentado, digamos, el niño o los niños que tienen en la casa, si les ha comentado qué platican, si les han dicho qué les dicen estas sombras. No. Él lo que le pide es que se vaya porque él está feo, pero se asusta más bien. Ok, entonces son entidades que vienen a perturbar. Okay. Sí. Yo lo he explicado aquí varias veces. Cuando una entidad pasa a este plano a tener un contacto humano, viene por energía nerviosa, que es un alimento como su gran vitamina, ¿verdad? Como la espinaca de Popeye. Ellos vienen por esto. Esa entidad que le lanzó el parlante a tu hermano, creo que le entendí, otra sombra oscura que vieron allí, básicamente esa entidad del parlante está buscando que tu hermano pegara un grito y saliera corriendo. La que le levantó la bata a tu mamá o la espalda, qué sé yo, no sé qué, hace lo mismo. Y la entidad oscura, ya sí estamos hablando de un demonio. O sea, un demonio eso viene de monos, de uno. O sea, eso tiene un origen latín, el nombre, ¿verdad? Para después escribirlo. Pasa que tenemos miedo a esa palabra,
Pues realmente un demonio hace miles de encarnaciones fue un humano que se fue oscureciendo, densificando por su maldad, su perversidad, y un día no puede reencarnar más porque la luz no se lo permite. Y quedan vagantes, seres o entes malignos, perversos. Hay encarnados, hay seres que se comportan de una forma horrible que un día la luz no les permite volver a reencarnar a este plano y quedan en esos espacios molestando y perturbando la paz de los humanos. Pero para que eso ocurra, para que esas entidades vengan y vayan de un plano a otro, ahí hay un portal. Como bueno, cerrar el portal, ¿verdad? Exactamente. Vivian, quiero darte las gracias por hablarnos y la confianza. Espero que más o menos te haya quedado un poquito entendido. Trata de hablar con los niños para ¿El consejo? Exactamente. Me despido para que ya le des consejo y te despidas de ella. Okay. Y gracias por hablarnos aquí a Universos. Perfecto. Bueno, te doy el consejo rápidamente. Tapa espejos, primero. Eso son las puertas que de alguna forma se abren para que ellos pasen para dormir. Tapa los espejos. Muy importante para que no vean estos portales. Segundo, es muy importante, y esto se ha dejado de un lado, pero el agua exorcizada, que normalmente bendicen los sacerdotes, o lleva un sacerdote de muy buen carisma, que no sea una persona, o sea, que tenga un corazón abierto y una mente abierta, que puede ayudar a exorcizar la casa para cerrar estos portales. Hay un ser que se llama San Benito, que eso es muy cristiano, muy de nuestras tradiciones cristianas, que de alguna manera tenía ese poder de cerrar portales y tenía ese poder de dominar entidades oscuras o espíritus en pena, digámoslo de alguna manera, que entonces recomiendan la medalla de San Benito para colocarla en ciertos lugares de la casa donde se han sentido esos espantos. Y otra cosa pero muy importante, y es orar. Órale al Padre Celestial para que te ayude a cerrar todos los portales y las energías que haya en esa zona, para que se libere la casa de estos ambientes y se encuentre total y completamente bien. Los símbolos son importantes. Si eres cristiana, pues el símbolo de la cruz te va a ayudar mucho a cerrar ese portal. Y también mantener mucha luz, digamos, ¿no? Mantener mucha luz en el espacio. Y también es importante averiguar sobre la historia del lugar. Ojo que hay casas, aquí en Costa Rica me he encontrado con ese caso, que ahí violaron a alguien, lo asesinaron, la metieron en un cafetal y las entierran ahí o hay historias que no conocemos de los terrenos y que es bueno, pues, o asesinar a alguien y quedó en pena. Entonces vale la pena, pues, que alguien bendiga esa casa para que las almas se liberen, ¿está bien? Muchos sacerdotes tienen esta connotación. No sé si está bien o no decirlo, pero entiendo que hay uno muy bueno, o entre muchos, ¿verdad? Todos, pero en San Isidro de Heredia creo que el Señor tiene ese carisma de entrar a eso. O sea, me han contado, no lo conozco personalmente, pero creo que es un alma para revisar eso. Gracias, Vivian, por hablarnos, perdón. Quiero leer un poquito de algunos comentarios acá que nos han llegado bastante interesantes. Nos comenta, por ejemplo, Mar Campos. Ella nos comenta: a mí mientras descansaba me levantó una gran sombra negra. Se veía en medio de la oscuridad de mi cuarto como si estuviera volando una cobija extendida. Pero lo curioso es que solo se mantuvo en la pared. Yo solo sentí cuando me dejó caer en mi cama, grité y mi mamá entró corriendo a ver qué pasaba. Ella también pudo ver esta sombra. Ella pregunta: ¿qué es esa sombra? Lo mismo, son entidades que vienen a perturbar, vuelvo y le digo, necesitan energía nerviosa. Hay una serie de elementos, la vez pasada les hablé de que la verbena es una planta sagrada que emite luz en los planos etéricos y que colocarla en cruz en las 4 paredes del cuarto te permite que haya como cada pared iluminada a través de un símbolo sagrado como el de la cruz. Y hay un cristal, o uno de los cristales que también ayudan a eso, que se llama la amatista. Esa piedra es muy común, es una morada muy bonita, que cuando viene una entidad oscura, etéricamente, yo la he visto actuar etéricamente, cuando viene una entidad oscura, los elementales de la amatista, la verdad es que estoy muy volado a explicarlo, sí, pero los elementales de la amatista inmediatamente capturan, ¿verdad?, a esas entidades, y es extraño, te lo digo porque lo he experimentado, que cuando yo voy a comprar una amatista siempre la reviso que esté cristalina, que esté bien, es moradita, pero morada cristalina, pero cuando han capturado una energía se ven los rayonazos negros oscuros dentro de ella, que es cuando capturan o encapsulan una mala entidad o alguna mala intención energética. Holman, se nos acabó el tiempo, sí. Gracias por estar con nosotros y una vez compartirnos tus conocimientos, tu sabiduría. La próxima semana vamos a tener un tema muy interesante, creo que les va a gustar a todos. Les invito a meterse a Facebook, Universo Desconocidos TV, y comentar
porque la próxima semana vamos a tocar el tema de niños índigo. Bueno, buenísimo. ¿No? Niños índigo, creo que a mucha gente que nos ve, que son madres de familia, que tienen niños, les va a interesar mucho. Que está muy ligado al tema de la era de Acuario. Exactamente, el despertar de los nuevos niños, ¿no? Una vez ve a los nuevos niños que manejan todo, tecnología, hacen, deshacen y son totalmente independientes, ¿no? Todos acuarianitos. Holman, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes y bendiciones para sus hogares, ¿verdad? Quiero agradecer a todos los que nos escriben, son muchas las personas que nos saludan, vamos a estar respondiendo sus comentarios poco a poco. Quiero hacer también saludar a nuestro amigo Choché, que pasó antes a la oficina, que le mandáramos un saludo personal. Saludos, Choché. Por invitarnos también ahí a la radio del programa, donde también nos ven muchas personas, nos escuchan muchas personas que conocen el circo. Y agradecerles por su tiempo y su espacio, y los esperamos la próxima semana, Niños Índigo, y también tendremos en 2 semanas más, 9/11, las conspiraciones. Muchas gracias, descansen. Que para muchos de los que llaman teóricos disparates o que piensan que esto no tiene un fondo real, ciertos acontecimientos que se pueden unir, que se pueden pegar y nos puede dar un trazo hacia dónde va esta gran conspiración del dinero. Quiero saludar a nuestro amigo, colaborador Oscar Sierra. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un placer estar aquí otra vez y colaborando como solamente. Aquí estamos y tenemos un tema delicado, un tema que hay que tratarlo muy bien, de no dar datos, digamos, al aire. Hay que llevarlo bien. Que estén bien fundamentados. Bien fundamentados porque los tiene. Sí, exactamente. Esta historia, hay que seguir el dinero. Exacto. Hasta dónde llega al final, porque el dinero que uno recibe en su salario, que uno recibe y gasta, tiene un origen y tiene un final. Un final, exacto. Y siguiendo ese origen y final, se llegan a pocas personas. No llegan a muchas, se llegan a pocas personas. Sí, y eso ya no es un secreto, que digamos que los grandes banqueros, como los Rothschilds, son los que están manejando la banca mundial. Si hay familia, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Goldman, que están moviendo la banca digamos, de hace poco. Son alrededor de casi 4 o 5 generaciones. Exactamente. Que vienen ellos moviendo el dinero y ellos vienen haciendo un plan, el llamado plan del nuevo orden mundial. Exacto. Que empezó con la creación de la Reserva Federal, que es una banca privada en Estados Unidos, ¿no? La que emite el dinero y la que lo maneja, ¿no? Exactamente. Muchos pensarían o todavía tendrían la idea de que es el gobierno de Estados Unidos el que crea el dinero y el que dice cuántos dólares hay en el mercado. No. Es un organismo privado. Exacto. Y de hecho los bancos... Así es, como Benjamin Guggenheim, Isadore Strauss y John Jacob Astor, el hombre más rico del mundo en ese momento, fueron invitados de lujo en el viaje transatlántico del buque más imponente e indestructible de todos los tiempos, el Titanic. Todos sabemos cómo terminó esa historia, y la Reserva Federal fue instalada en diciembre de 1913, exactamente 1 año y 8 meses después del hundimiento del colosal Titanic. ¿Será posible que el Titanic haya sido un plan perfecto para eliminar a los poderosos que se oponían al nuevo orden mundial? Esa historia muy pocos la conocían. Exacto. De hecho, nos las presentaron. Si vuelven a ver la película de Titanic de James Cameron, van a ver que se parecen estas personas. Exacto. Y Astor era uno de los hombres más poderosos y el más millonario en esa época. El dueño del edificio en Penstein. Exactamente. Otras cosas. Ellos 3 se oponían a la creación de la Reserva Federal, sabían lo que iba a suceder y sabían las intenciones, porque antes ya había existido un banco central en Estados Unidos. El presidente Jackson decide desactivar este banco central, salda la deuda de Estados Unidos, pero tiempo después vienen estos sucesos, vienen la corrupción, ellos ponen, los Rothschild, los Rockefeller, ponen un presidente, de hecho, ellos lo ponen con su dinero y crean la Reserva Federal. Sí, y lo curioso es que la crean justamente 1 año después de que se hunde el Titanic. Como tales, tienen la capacidad de aparecer y crear dinero. Incluso el gobierno norteamericano le paga intereses a esta gente, a la Reserva Federal, que es privada, ¿no? Pero o sea, de los impuestos que le cobra el pueblo. Exactamente. Eso lo vamos a explicar más adelantito un poquito. Pero antes esto tiene un suceso de cómo se crea la Reserva Federal.
Exacto. Pero antes de que se creara la Reserva Federal, estas familias de banqueros tenían una oposición. Había gente muy importante, muy fuerte económicamente, que estaba en oposición de crear esto. Sí, incluso grandes millonarios, el hombre más rico Del mundo en ese momento estaba en oposición. En 1912, por ahí. ¿No? Vamos a ver esta cápsula, que es muy interesante, que tal vez muchos no conocen esta historia, y regresamos a comentarla, don Oscar. Exacto. Titanic, la conspiración. En 1910, en la isla Jekyll, tenía lugar una reunión de 7 personas representando a los hombres más poderosos del momento: los Rockefeller, los Morgan y los Rothschild, todos nombres asociados en esta época a los Illuminati. La reunión tenía como meta los planes para fundar la Reserva Federal de los Estados Unidos, el lugar que serviría para concentrar la riqueza del mundo y usarla para su meta, la agenda del nuevo orden mundial. Pero había un pequeño detalle. Un grupo de millonarios poderosos se oponían a la creación de esta institución por considerarla un peligro para los intereses de la nación. 1913. Sí, exactamente. O sea, ya no teníamos oposición, porque incluso, aparte de estos 3 señores que murieron también una gran cantidad de industriales menores, ¿no? Pero que tenían poder, estaban también contra la creación de una reserva federal privada. De hecho, no sé, creo que sí tenemos la foto. Quiero que veamos, porque el Titanic tenía un barco gemelo. Ah, sí, sí. El Olympia. El Olympia, sí. El Titanic y el Olympia fueron 2 barcos que fueron construidos exactamente igual, tenían detalles muy pocos, mínimos detalles que los diferenciaban, muy pocos. La diferencia es que el Titanic era un barco de lujo, muy bien construido. Exacto. Y el Olympia era un barco de bajo coste. Exacto. Este es el Olympia, pueden ver. Incluso que dicen que el metal del Olympia era un poco más débil que el del Exactamente, Titanic, era más débil. acero. Y lo que se comenta es que estos barcos fueron cambiados. El que se hundió fue el Olympia y el que se quedó fue el Titanic. Sí. Y otro dato todavía más curioso de esto es que la compañía que se encarga de construir el Titanic, Que era propiedad de Morgan. fue comprada unos años antes de que construyera el Titanic por la familia Morgan. Sí, exacto. Y ellos fueron los encargados de construir el Titanic. Y de hecho Morgan, obviamente por ser uno de los empresarios que construyó el Titanic, estaba incluido en la lista de invitados especiales para dar el viaje del Titanic, y él no asistió. Adujo de que faltando poco para embarcarse, dijo que tenía un problema de salud, que se sentía mal de salud y no subió a bordo. Ahí podemos ver la imagen, son idénticos. De hecho, lo único que diferenciaba eran algunos detalles interiores y una parte en la cubierta Sí. que el Titanic tenía una pequeña... En la actualidad, en el mundo corren voces que aseguran se está planeando la llegada de un nuevo control global total. Un sistema que regiría a la humanidad entera, controlado por solo unos pocos. Muchos son quienes los llaman los Illuminati. Sin embargo, es posible que este sistema exista ya desde hace mucho tiempo y que ya esté controlando las vidas de cada uno de los seres humanos. El sistema económico capitalista. ¿Cómo es que fue establecida la manera en que usamos el dinero en el mundo? ¿Tenemos en realidad oro o su equivalente guardado en algún lugar? ¿O tan solo somos dueños de cifras en computadoras de los bancos que solo respaldan que tenemos algo que en realidad nunca ha existido? ¿Será posible que el nuevo orden mundial haya iniciado ya hace tiempo? Muy buenas noches, bienvenidos una noche más aquí a Universos Desconocidos. Estamos totalmente en vivo, esperando sus llamadas. Ya vieron el tema que tenemos. Es un tema que vamos a ir tratando en pasos históricos, porque hay ciertos datos, hay ciertas anécdotas que son muy buenas de comentar.